Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a iniciar un muy bonito viaje, un recorrido en la química orgánica. Acompáñame a descubrirla. Sabemos que la tabla periódica consta de 118 elementos químicos. Sin embargo, si centramos nuestra atención únicamente en el carbono, entonces tendremos la química del carbono, o mejor conocida como química orgánica. Pero, ¿a qué se dedica la química orgánica o qué estudia? Bueno, se encarga de estudiar diferentes compuestos. Obviamente compuestos que contienen carbono. Ese es el requisito. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el carbonato de sodio, el monóxido de carbono. Pues no precisamente. Ah, ¿y qué tal estos? El etileno, el etanol, el benceno. Sí, sí, correcto. Estos son compuestos orgánicos. Son compuestos estudiados por la química orgánica. Bueno, ¿y por qué unos son orgánicos y por qué otros no lo son? ¿No basta que tengan carbono en su estructura? Bueno, estos compuestos son inorgánicos a pesar de que contienen carbono. Vamos a mirar más a detalle por qué. Si nosotros vemos su estructura química, efectivamente, tenemos carbono, pero el carbono está rodeado de oxígenos. No hay un enlace como tal carbono-hidrógeno. Para el caso del carbonato de sodio, pues vemos que tampoco, no hay un enlace carbono-hidrógeno. Para el monóxido de carbono, tampoco lo hay. Bueno, ¿y qué sucede con los otros compuestos? Ah, pues fíjate bien, aquí en el etileno tenemos enlaces carbono-hidrógeno. En el etanol tenemos enlaces carbono-hidrógeno, CH3, CH2, este carbono que va en medio. Ya después veremos estas representaciones donde no se representa aquí el átomo de carbono ni los hidrógenos, pero sí el benceno, donde cada uno de estos vértices de este hexágono que contiene estos enlaces, que se conoce como benceno, pues tiene uniones carbono-hidrógeno. Estos son compuestos orgánicos. Genial. Qué bueno que ya lo entendemos. Vamos a hablar de compuestos que están presentes en nuestra vida diaria. Por ejemplo, todas las mañanas yo me preparo un café, aunque ya no le agrego azúcar, pero algún tiempo de mi vida sí le puse azúcar, mejor conocida como sacarosa. Y también tenemos el café, cuya principal molécula, la que le da precisamente las propiedades, es la cafeína. Allí te presento mi taza de café. Ahora, si hablamos del azúcar, o sacarosa, que es un nombre químico, nos daremos cuenta que tiene esta fórmula C12H22, o 11, quiere decir 12 átomos de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno, como se ve en esta representación. ¿Qué hay de la cafeína? La cafeína tiene esta estructura química. Muy bien, si te fijas, coincide con la de la taza que tenemos acá arriba. Aunque propiamente podrías decir, bueno, sí se parece, pero no tanto. Bueno, es cuestión de hacer algunos movimientos, algunos giros de esta molécula y podremos llegar a esta que tenemos acá. Este CH3 es el que corresponde acá. Aquí tenemos este anillo, que es el que aquí tenemos. Y bueno, de esta estructura química, obviamente, si lo volteamos, este carbono-oxígeno queda hacia abajo, este CH3 hacia arriba, y bueno, es la misma estructura, pero vamos a ver sus átomos. 8 átomos de carbono, 10 de hidrógeno, 4 de nitrógeno y 2 de oxígeno. Muy bien. Echemos entonces un vistazo a estas moléculas. Veamos estas moléculas. En la mesa tenemos un poco de azúcar. Vamos acercándonos hasta el punto en el que pudiéramos ser tan pequeños como un átomo. Podremos observar las moléculas de azúcar, que son grandes átomos de carbono en negro, oxígeno en rojo e hidrógeno en blanco, aunque en la realidad los átomos no tienen color. Si vemos una sola molécula por separado, cada molécula tiene 12 átomos de carbono, 21 hidrógenos y 11 oxígenos. Apuntemos a un átomo de carbono en esta molécula. Veamos otras moléculas, como la de oxígeno, que es más pequeña, solo consta de 2 átomos de oxígeno. Esta es una molécula de metano, un componente del gas natural.
Y aquí tenemos una molécula de ácido acético, que es lo que disuelto en agua conocemos como vinagre. Asomémonos ahora a mi taza de café. Veamos la cafeína. Vemos que es una molécula de mayor tamaño. Trata de contar el total de átomos en la molécula de cafeína. Correcto. Muy bien. Como vamos a estudiar los compuestos que contienen carbono, es importante conocer aspectos básicos del carbono. El carbono está en el grupo 14, en el segundo periodo. Tiene en total 6 electrones, de los cuales 4 son electrones que están en su capa de valencia. ¿Qué significa eso? Que son los 4 electrones con los cuales puede formar enlaces químicos. Recordemos un poco acerca del carbono. El caso del carbono es particularmente especial porque, por ejemplo, del carbono tenemos diferentes formas alotrópicas. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, significa que sigue siendo átomos de carbono los que están unidos, pero están unidos de una manera químicamente o geométricamente distinta, y eso ocasiona que tengan diferentes propiedades. Por ejemplo, una barra de grafito que vemos que es de color gris, en cambio un diamante es transparente. Sí, el diamante es cristalino, tiene alta dureza, alta conductividad térmica, es un aislante eléctrico. Sin embargo, el grafito pues tiene también alto punto de fusión, así como el diamante. Tiene una conductividad eléctrica baja, pero mayor a la del diamante, por eso es que se utilizan electrodos de grafito, y pues es muy blando. Se puede quebrar fácilmente el grafito, pero el diamante quebrarlo es bastante complicado. De hecho, es uno de los materiales más duros que nos proporciona la naturaleza. Aquí podemos observar químicamente que el carbono se encuentra unido de manera tetraédrica alrededor de otros átomos de carbono. Y esto constituye lo que sería la estructura ordenada del diamante, que aquí podemos observar cómo se forman unas especies de sillas a lo largo de estos 6 átomos. Bueno, ¿qué pasa con el grafito? En el grafito tenemos capas superpuestas a una distancia de 335 picómetros, planas, donde el carbono tiene una geometría trigonal planar. Podemos observar que los puntos de fusión pues, son muy cercanos. Otro ejemplo lo tenemos con el dióxido de silicio, mejor conocido como cuarzo, donde podemos observar las formas tan interesantes que nos da la naturaleza. Aquí, por ejemplo, este dióxido de silicio tiene algunas trazas de otros elementos, por eso es de que lo vemos de diferentes colores al cuarzo. Bueno, regresando al carbono, tenemos el grafeno, que es también una forma alotrópica del carbono. El grafeno es un material que desde el 2010 empezó a ser muy estudiado y pues es importante conocerlo debido a que, si te das cuenta, tiene la misma forma que el grafito, pero a diferencia del grafito, que eran varias capas de esta red hexagonal, aquí solamente vamos a tener una longitud de enlace de 142 picómetros, y estas características lo hacen extremadamente duro, aunque también es flexible. Es transparente y permite una alta conductividad eléctrica y térmica. Como veremos, tiene excelentes aplicaciones en electrónica, cables de alta velocidad, superbaterías eléctricas, pantallas táctiles flexibles. Por ejemplo, aquí. Seguramente has escuchado de esta tecnología. Bien, está compuesta de átomos de grafeno. Aquí, por ejemplo, tenemos el fulereno. El fulereno pues, es una molécula bastante interesante, una forma alotrópica del carbono, donde tenemos pues, una forma que se ve parecida a lo que sería un balón de fútbol. El nombre completo de esta molécula es Buckminster fullereno. Pero también podemos observar que cuando tenemos este tipo de redes se empiezan a enrollar formando tubos, y es lo que constituyen los nanotubos. Estas son excelentes tecnologías porque de aquí se empieza a desarrollar diferentes componentes electrónicos, digitales. Aquí tenemos, por ejemplo, una forma alotrópica de carbono que contiene 540 átomos de carbono,
unidos entre sí formando estas extraordinarias figuras geométricas que corresponden a un C540. Efectivamente, ya habíamos analizado que el carbono puede formar 4 enlaces, de los cuales podemos tener enlaces sencillos, enlaces dobles, enlaces triples. ¿De qué va a depender ello? Bueno, va a depender de algo que se llama hibridación, que posteriormente veremos. Pero esa hibridación es la responsable que inclusive adopte una forma tridimensional en el espacio. Es decir, esta estructura que aparentemente es plana, en realidad forma un tetraedro. Esto que vemos aquí con ángulos de 90 en realidad no es así, tiene ángulos de 120 grados. Si recuerdas geometrías moleculares, es una trigonal planar. Y en este caso del etino, pues tendremos una disposición, una geometría lineal. Ahora bien, los compuestos del carbono están ampliamente distribuidos tanto en la naturaleza como también se han preparado compuestos de carbono que sirven al hombre. Por ejemplo, si vemos en la naturaleza hay diferentes compuestos que ayudan como nutrientes, como vitaminas, aceites esenciales, etcétera, del diamante que ya hablábamos hace un momento. Pero también estudiando la naturaleza el hombre ha podido aislar estos compuestos naturales y sintetizarlos, como es el caso de la penicilina, o generar algunos compuestos que permitan, por ejemplo, en este caso, polímeros que permiten que observemos esta madera tan lustrada, tan brillante. Podemos tener compuestos como la cafeína, de la cual ya hablábamos, que está presente en la Coca-Cola, que es lo que causa la adicción a la misma. Vamos a hablar de compuestos naturales. Por ejemplo, si vemos un organismo vivo, un hongo, está en el bosque y está allí, está expuesto a que los depredadores lo ataquen, pero el hongo no se puede mover. Entonces lo que hace es generar toxinas que pueden envenenar o pueden matar a otros organismos y con eso se protege. Pero además el hongo se comunica por medio de esta parte que parecería una raíz, que no se llama raíz, se llama micelio, con raíces de las plantas de los árboles. Y hay una comunicación química donde el árbol le da nutrientes como carbohidratos y el hongo le quita componentes tóxicos. Muy bien. Ah, mira, esta molécula me encanta, porque aquí hablamos del amor. Esas cosquillitas que sientes, ese enamoramiento, esas palpitaciones cuando te acercas a la persona amada, en realidad es lo que conocemos como enamoramiento, su responsable directo es esta molécula que se llama oxitocina. Aquí tenemos toda la estructura química de la oxitocina, que está formada por diferentes aminoácidos, y es la responsable de esas reacciones. Ahora bien, los compuestos sintéticos son los que se pueden preparar en un laboratorio, y vamos a ver algunos. Por ejemplo, los polímeros, que son los que dan origen a los plásticos. Hemos visto que los plásticos nos han simplificado muchas cosas en la vida, pero así como nos han simplificado muchas otras, también han generado daños a nuestro ecosistema, como en la fotografía puedes observar. Algunos ejemplos de polímeros tenemos el acrilonitril butadieno estireno, el caucho vulcanizado, cloruro de polivinilo, dimetilpolioxano, estireno, etilvinilacetato, polietileno de alta densidad, el nylon, el PET, que en realidad el PET lo que significa es polietilenotereftalato. Y bueno, se llaman polímeros porque es la unión de monómeros. Imagínate que los monómeros son pequeñas cadenitas, pequeños eslabones en una cadena, que unidos muchos monómeros, porque polis quiere decir muchos, y entonces pues es como damos origen a estos compuestos. Mira, aquí te presento monómeros. Si tenemos el etileno, muchos etilenos se llamarán polietileno. Y así sucesivamente con cada uno de los que tenemos. Policloruro de vinilo, polipropileno, poliestireno, ¿verdad? Es fácil saber que la unidad se va a llamar estireno. Muy bien.
Aquí tenemos algunos usos, algunas aplicaciones, pero te darás cuenta cómo la química orgánica pues, es muy amplia y muy variada. Aunque ya no lo hablamos, pero también está presente en la generación de fármacos. Los químicos copian la estructura química de una molécula que viene de la naturaleza y en sus laboratorios, mediante reacciones químicas, la preparan. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con esto. Espero que haya quedado muy claro y entendido. Hasta la próxima.